Ya nos encontramos en la quinta lección y está avanzando este trimestre apasionante donde estamos aprendiendo a ser buenos administradores de todos los recursos que Dios nos da. Y esto no es solo lo material, sino es cada cosa que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Así que bien mencioné que el pastor Horacio Mazzoli va a estar con nosotros esta semana y la próxima. Así que bienvenido, Horacio, una vez más. Gracias, un placer acompañarnos. ¿Cómo lo estás pasando con nosotros? Muy bien. Bueno. Lindas lecciones estamos teniendo, así que es una invitación para seguir profundizando estos temas. Porque palabra. acá le vamos a dar una semblanza, ¿no? Exacto. Un poco Unos la columna vertebral disparadores por ahí del tema y después cada uno. Y pienso también que tenemos muchos maestros de escuela sabática que nos acompañan. Digo, que tengan disparadores para que ellos después puedan brindar también. Tal cual. Sí, Así que, pastor, ¿le parece que oramos? Oramos. Así Dios nos acompaña y nos bendice en este repaso. Querido Padre, gracias por una nueva lección que tú nos permites leer juntos, compartir. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu ahora que vamos a dialogar de estos temas tan sensibles e importantes para nuestra vida. Queremos pedir tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a leer el texto central de esta semana. Es un texto un poco más corto que los que veníamos leyendo y se encuentra en Proverbios 22:7. Y dice lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y yo la semana pasada les comentaba el título a nuestros amigos y dice cómo afrontar las deudas, ¿no? Claro, cuando vos lees el título parece que da por sentado que somos varios los que tenemos deudas, que es algo común, ¿no? Por eso quería preguntarte, para iniciar nuestro repaso, ¿cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? Y te voy a hacer ya una preguntita, una segunda respuesta, ¿cómo alcanzar ese ideal, no? Porque a veces el ideal parece inalcanzable. Bueno, vamos a definir deuda primero. Vamos. Me gusta la definición que da la lección. Ajá, a ver. Dice, vivir hoy de los que esperas ganar en el futuro. Wow, acertadísimo. Acertadísimo. Entonces, el problema no es tanto la deuda, porque a veces bajo ciertas circunstancias uno puede contraer una deuda y puede ser manejable, puede tener uno la capacidad financiera de afrontarla. El problema es cuando la deuda pasa a ser una forma de vida. Y lo que es una excepción termina siendo una regla. Claro. Y eso desequilibra obviamente toda la vida, ¿no? Porque cuando empezamos a tener deudas, las cosas se nos empiezan a ir de las manos, ¿no? Y empiezan las fricciones, los problemas familiares, también con quién hemos contraído la deuda. Muy cierto. Entonces, el asunto es tratar de no tenerlas, ¿no? Pero bueno, hay contexto y contexto y después vamos a hablar, ¿no? Hay un versículo ahí en Romanos, vamos a buscarlo, 13, que está en la lección, que nos habla acerca de este tema. En general, todas las referencias que la Biblia habla acerca de las deudas son negativas. Si bien no dice que tomar deuda es pecado en ningún lugar, no se porque menciona depende así. del contexto y depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Pero en general las consecuencias tiene un tono negativo. suelen ser no positivas, Claro, ¿no? bien. Sobre todo si uno no sabe administrar esas cosas, ¿no? Romanos 13. En Romanos 13, 7 y 8, ¿Querés si que querés lea? leerlo como Dale. siempre. Dale. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está. ¡Wow! Tremendo. Sí. Y una idea similar, Leo, aparece también en Deuteronomio 28, en las bendiciones del pacto, ¿no? Ajá. Después, en la tercera pregunta, vamos a charlar de eso, ¿no? Bien. Pero es la misma idea. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que aprendamos a administrarnos bien. Pero la Biblia contempla a veces situaciones, Ok. ¿no? Porque no siempre la deuda es por una mala administración. La lección hace hincapié a veces en situaciones que no tienen que ver con una mala administración. Y está muy bueno ese punto, Horacio, porque a veces los seres humanos somos rápidos para juzgar, ¿no? Y entonces, claro, al que le está pasando por un mal momento, encima lo culpabilizamos. Bueno, algo habrás hecho mal. Y en este caso, si bien Dios nos pide, el ideal, entiendo que sería tratar de vivir con lo que tenemos hoy. Exacto. No el prestado del mañana. Exacto. Pero Eso ahí es administrar sabiamente, ¿no? Exacto. El tema es que hay gente que nace endeudada. Que no y hay decidió. gente que no decidió. Y hay gente que por situaciones de la vida fortuitas puede también una enfermedad invalidante, la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, montones de situaciones pueden de repente cambiar tu panorama, ¿no? Claro. Por eso la Biblia prevé no una mirada de juzgamiento, sí nos advierte cuáles son los peligros, nos insta a administrar bien, pero también dice cuál debiera ser nuestra actitud
cuando encontramos gente que está en un estado de vulnerabilidad por estas situaciones. Pero eso lo vamos a ver después, Dale. ¿no? Segunda pregunta, Sí. que es del texto que acabamos de leer, el de Proverbios 22:7, que dice que el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo que me vuelvo siervo del prestamista, no? Porque hoy pensaríamos que, bueno, no hay siervos, ¿no? Ya no está esa clasificación en la sociedad. El texto completo dice el pobre siervo, siervo del rico, Ajá. y el que pide prestado Del que presta. Y evidentemente es así porque se rompe esa relación de igualdad, ¿no? Depende de lo que nos sea prestado y depende bajo las condiciones que nos sea prestado. Claro. ¿No? Hay préstamos que pueden ser inocentes, te presto una lapicera, pero hay préstamos que pueden ser en tales condiciones que rompe esa situación de igualdad y evidentemente uno le debe ya no solo favores, sino que se pone en una situación de desventaja sobre aquel que le ha prestado, ¿no? Y a veces hay condiciones que son sumamente usureras, por ejemplo, entonces son impagables. Y la persona se mete ahí y obviamente estás condicionado. Estás condicionado de por vida, estás condicionado en tus elecciones, estás condicionado en tu futuro. Entonces, claro, la mejor manera de ser libre. ¿Quieres ser libre? No debas nada. No debas nada. Wow, fantástico. Sería, ¿no es cierto? Qué sabiduría pensaba, porque claro, también tenemos en Proverbios, en Salmos, ¿no? Que se habla de incluso de no salir de garante, ¿no? Claro. En el sentido de no asumir estas responsabilidades que en el futuro nos pueden llegar a perjudicar. Y yo diría, claro, una deuda a veces puede parecer una buena idea. Porque digo, bueno, voy a obtener esto que me llevaría quizás algunos años a ahorrar el dinero para invertirlo, ¿no? Para gastarlo. Pero claro, estoy sacando de mañana. Y quizás esa plata la voy a necesitar mañana. Nosotros no somos dueños del futuro, pastor, ¿no? No, no somos dueños, pero tenemos que aprender, por eso, a administrar sabiamente, ¿no? Y sobre todo la lección habla de esto, de las garantías, y habla también de los atajos para obtener dinero a corto plazo y enriquecerse rápidamente, que nunca debiera ser nuestro afán, ¿no es cierto? Pero que parece súper encima tentador. rápidamente, súper tentador, los atajos, ¿no? Y muchas veces esos caminos terminan muy mal. Y hoy estamos llenos, pastor. Y ahí está lleno de propuestas, exacto, de llame ya, ¿no? Totalmente. Agarrás las redes sociales, todos son coach que te enseñan a ser millonario. Pero bueno, da la casualidad que ellos no lo son. Y también, Leo, vivimos en una sociedad que tiene un gran componente de individualismo y también donde ser es igual a tener. Y si no tengo, no soy. Entonces, para encajar dentro de, hay como un cierto estatus, ¿no? Tengo que tener esto, tengo que tener aquello otro. Entonces nos vamos enredando en una rueda que nos condiciona y nos aparta del objetivo hacia donde tenemos que ir, ¿no? Claro, y al fin y al cabo a veces asumimos deudas, no tenemos las cosas que queremos y encima nos debemos a otro. Millones de problemas. Claro, wow, qué impresionante. Pastor, la última pregunta de este repaso. ¿Cómo le enseñó Dios al pueblo de Israel a lidiar con las personas que se endeudaban, ¿no? Algo mencionaste, pero porque, claro, el pueblo de Israel de alguna manera fue nuestro modelo, porque fue la sociedad que Dios pensó, aunque el pueblo de Israel se lo hizo bien difícil, ¿no? Pero ¿cómo les enseñó a lidiar con aquellos que no la estaban pasando bien? Por eso, a primera vista, no tenemos que juzgar, ¿no? Porque ya dijimos, la deuda tiene otra cara, que no la vemos, ¿no? Y puede haber montones de situaciones que pueden haber llevado a una persona a estar en esa situación, y no siempre es mala administración. Hablamos de situaciones de la vida a veces que pueden pasar. Por eso Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nosotros vemos que Dios está atento a los que son vulnerables. En diferentes situaciones. En el Nuevo Testamento va a encontrar los huérfanos, las viudas, los niños. Y en el Antiguo lo mismo, el extranjero. Entonces, si bien por un lado dice no tomarás deuda, no saldrás de garante, por otro lado dice, bueno, pero hay situaciones y situaciones, ¿no? Dios no mete todo en la bolsa, en una gran bolsa y da todo lo mismo. Qué Dios fantástico que tenemos. Qué Dios fantástico, ¿no? Y la idea es no aumentes la vulnerabilidad del vulnerable, sino que lo tienes que ayudar. Algunos será ayudándolo a ayudarle a administrar mejor. Y a otros a lo mejor paliar las necesidades inmediatas porque no tiene ni siquiera para comer. Como sea Cornelio, en la que está, como está Cornelio. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos montones de referencias, ¿no? Donde Dios les enseñaba a ser sensible. Porque dice, porque ustedes fueron esclavos. Y ustedes saben lo que es estar privados. Entonces no van a pagarle con la misma moneda. Incluso dice, no vas a tomar esclavos, vas a tomar siervos. Y los va a tratar como siervos. Y después cuando venga el jubileo, que son 7 periodos de 7, vas a condonarle
Todo. Todo. Las tierras van a volver a los que son dueños de las tierras y el siervo va a volver a ser libre. Incluso la deuda no podía ser eterna. 7 años. Claro. Y mirá lo que dice Dios. Cada 7 años, dice, le vas a condonar la deuda al que está con la soga al cuello. Wow. Porque vos tenés que aliviar al que está. ¿Sí? Porque no siempre es por mala administración. Claro. No, Vos mencionaste, no hay que aumentar la la vulnerabilidad. del vulnerable. Sí. Y guarda, porque a veces se manejan conceptos, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Cuidado. No podemos meter todo en la bolsa. Tal cual. Hay gente que trabaja de sol a sol y va a seguir siendo pobre porque lo que gana no le alcanza. Tal cual. Y en ese caso Dios lo que dice, bueno, si esa persona es pobre porque no se sabe administrar, enseñale. Claro. Ayúdalo a Exacto. administrarse. Y si tienen una dificultad porque no sabemos el motivo, nosotros tenés que ayudar. Como cristianos. El ser sensible, y lo encontrás eso transversalmente en todo el Antiguo y Nuevo. Bien. Por ejemplo, vos no podías cosechar todo el campo, tenías que dejar una Dejar parte poquito. para que Tal cual. venga al que no tiene. Y al que no tiene le dice, vos no podés llevarte de ahí. Tenés que tomar para saciarte, pero no podés cosechar y llevártelo, porque es de él. Claro. Pero sí, estoy pensando en vos, acá tenés lugar para poder comer. Y pienso en las historias que hay en torno a eso, ¿no? Totalmente. Que derivaron en la existencia Exacto, del Mesías. Del Mesías. Entonces, cada 7 años te condono la deuda. Y dice, y guarda con especular, le dice el Señor, de que vos no le quieras prestar porque sabés que va a venir el 7º año y se lo va a tener que condonar. Wow. Porque si no va a ser pecado para vos, le dice el Señor. El no prestar. El no prestarle. O sea, yo dar. digo, no, ¿cuánto falta para los 7 años? Y faltan 6 meses. Falta muy Si poco. yo le presto ahora a este, no me devuelve más. Wow. Entonces el Señor dice, no, especular no. Claro. De esa manera lo que entiendo es que Dios hizo un amparo para todos. Sí. Para el que tenía y para el que no tenía. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, Leo, y ser sensibles, ¿no? Otra vez vuelvo a lo mismo. Vivimos en un mundo que es cada vez más individualista, cada cual atendiendo su juego, cada cual mirando para lo suyo. Que si tengo es porque me lo merezco. Y a veces es así, pero no siempre es así. Tal cual. No siempre es así. Porque a veces mi prosperidad también tiene que ver con otros. No vivimos aislados. No, tal cual. No vivimos cada uno en lo suyo. No. Dios nos conecta en comunidad y la comunidad es la iglesia. Tal cual. Y Dios quiere una comunidad que sea sensible a los vulnerables. Totalmente. Creo que podemos cerrar con eso, Pastor. Necesitamos afrontar las deudas nuestras y de los demás con sensibilidad. Con sensibilidad. Y nos Exacto. despedimos porque nos encontramos la próxima semana. Tal cual. Tenemos un último encuentro y vamos a estudiar la 6ª lección que tiene por título Acumulen tesoros en el cielo. Así que nos Así toca es. ese desafío la semana que viene. Te invito a que nos puedas acompañar, obviamente. Aquí estaremos. Y a vos también que nos venís acompañando, te invito a que te puedas conectar y que vamos a seguir disfrutando de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.